qué bendición, cuánto nos hemos gozado en su presencia, ¿verdad? Esta mañana. Yo he podido deleitarme, disfrutar. Le he pedido al Señor que creciera mi fe para disipar toda enfermedad, todo dolor, todo malestar y que se vaya toda dificultad y toda prueba en el nombre de Jesús. Ha sido un deleite. Muchas gracias, Pastor y Nati, que nos han dirigido. Es una bendición poder estar aquí con vosotros en Ribeira. Nos encanta. Nos encanta estar con vosotros. Os amamos, hermanos. Igualmente. Qué gozo. Amén. Bueno, yo quería compartiros breve en Primera de Samuel 30, que ha sido una palabra de bendición para mí, para poder llevar esta prueba de la enfermedad, de que estoy así medio convaleciente. Mi hermana Betty dice que camino como Fraga, así para los lados. Pois sinto moito dicirme, pero ese título só teño eu. Que non conoce a Fraga é o antigo presidente de Galicia. Sí, sí. Sí, bueno, leemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 30. Primera de Reyes 30. Habías dicho Samuel antes. Ah, no, Samuel. Primera de Samuel 30. Pensé que ya estábamos como lo tengo aquí. Es que para poder leer tengo que sacarme las gafas. Sí. Bueno. Vosotros lo vais siguiendo por aquí, ¿vale? Y yo lo pongo en mis propias palabras. Dice aquí en Primera de Samuel 30, en los versículos 1 y 2, dice: cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas les atacaron e incendiaron sus ciudades. Y se llevaron cautivas a sus mujeres. ¿No? A veces también podemos decir que nos sentimos así nosotros, ¿no? Que nos atacan las enfermedades, las dolencias, las pruebas, ¿no? Y nos sentimos así, somos humanos y vienen todas estas pruebas, ¿no? Vienen problemas, tormentas y nos sentimos atacados por tanta preocupación y persecución, ¿no? Parece que todo se disipa y se echa a perder y que ya todo va a acabar con nosotros, ¿no? Así que sigue diciendo en el 3, dice que se encontraron desesperados, abrumados, desanimados, porque se llevaron cautivas a sus mujeres y la ciudad se quedó incendiada. Imaginaros, ¿no? Por encima la ciudad incendiada, ¿no? Parece que se quema todo, que todo se echa a perder. Y el 4 dice: entonces David y la gente que estaba con él atacaron, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si a vosotros os pasa eso, pero yo a veces he tenido, bastantes veces esta experiencia de que me faltan las fuerzas ya no tengo fuerzas ni para llorar más, ¿no? De tanto sufrimiento, ¿no? Sobre todo con mi hija Neri, que me hace sufrir, pero aquí está nuestro Dios grande, ¿no? Dice: también habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Abinaam y Jezreel, y Abigail, que fue la mujer de Nabal de Carmel, ¿no? De Carmel. Y el 6 dice: y David estaba muy angustiado porque el pueblo le había apedreado. Todo el pueblo estaba en amargura. Así que, como decimos en Ribeira, encima de burro apaleado, ¿no? Le viene una prueba, le viene otra, y por encima el pueblo estaba amargado. Todos los aliados estaban con él. Todos querían hacerles frente, porque todos estaban
en ánimo de amargura. Pero aquí viene, ya a partir de la segunda parte del 6b, es lo más importante que como hijo de Dios tenemos que tener, ¿no? Aquí viene lo mejor. David, ¿qué hizo? Se fortaleció en el Señor. ¿Qué hizo? Se fortaleció en el Señor. David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ammi, tráeme por favor el efod, tráeme ese manto sacerdotal. Yo he llorado hasta no poder más, hasta no tener más fuerzas. No he tenido más fuerzas para llorar más. Así que basta ya de llorar. Quiero ponerme en las manos de Dios, quiero ponerme este manto sacerdotal y se acabó de llorar. Ahora voy a adorar, voy a crecer en fe, voy a ponerme ese vestido sacerdotal y voy a consultar a mi Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué he de perseguir con esta banda? ¿La podré alcanzar? David venía de la batalla, de la guerra, venía angustiado, derrotado, y sus enemigos le habían robado todo. Se había quedado solo y no sabía ya más qué hacer con sus fuerzas, ya no tenía fuerzas humanas. Hasta que se puso en pie y dijo, yo no me voy a rendir, voy a poner ese manto sacerdotal, voy a poner el efod, voy a vestirme con el manto de Dios, voy a fortalecerme en mi Dios, ya suelto mi espada, suelto esta armadura natural y me voy a vestir con esas fuerzas de Dios, con el escudo de la fe, me pongo ese manto y no voy a parar de decirle a mi Dios, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Yo no puedo con esta guerra, ya no puedo más. Me siento sin fuerzas. Me siento sin fuerzas, tanto externas como internas. Interven tú, hazlo tú, Señor. Haz tú algo con esta prueba, con esta enfermedad, con esta persecución. Se ha incendiado todo. Me he quedado sin nada, me he quedado sin fuerzas, me he quedado sin trabajo. No tengo fe ya, pero me pongo ese manto sacerdotal. ¿Lo podré alcanzar? ¿Podré recuperar todo lo que he perdido? ¿Podré ver esa promesa que tú has extendido para mí y que tú lo has prometido, que tú me has dejado aquí en esta palabra? Y el Señor le dijo, en el versículo 8, persigue esa promesa que te he dado, persigue esa promesa que he preparado para ti, persíguela. Y ya en el 19 dice, ya saltamos al 19 para poder acabar prontito, y dice, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. ¿Qué hizo el Señor con esa promesa? Que le iba a dar esa fe, que le iba a llenar del amor de Dios. Dijo, no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Porque confió en su Dios. ¿Cómo lo hizo David? Poniéndose ese manto sacerdotal, doblando sus rodillas, dependiendo completamente de Dios. Hermanos, yo lo que os quiero dejar hoy es que Dios de verdad responde si doblamos nuestras rodillas, si ponemos toda fe y toda confianza en Él. Ya no me quedan lágrimas, ya no me quedan fuerzas, ya no me queda fe, pero vuelvo otra vez a confiar en mi Dios, que Dios me devolverá a mi hija, que Dios me devolverá la salud, que Dios me renovará otra vez. ¿Y qué hago? Confío en esas fuerzas en Dios. Voy a ese lugar santísimo, me visto, doblando mis rodillas, adorando a mi Dios, luchando. Quiero recuperar ese altar de Dios como hemos
adorado en esta mañana, levantando ese aposento alto, preparándole para mi Dios esa cama, ese candelero, esa mesa, esa silla, y disfrutar ahí en ese altar, ¿no? Así que, hermanos, sabéis cómo lo recuperó David, ¿verdad? Yendo a ese aposento alto. Así que el Señor te dice, hoy no te rindas. Tú también puedes, y yo también puedo, en el nombre de Jesús. No te rindas. Muchas gracias, Conchi. Antonio, ven. Gracias. Te lleves la Biblia. Gracias, Conchita. Sí, sí. Muy bien. Él es realmente, ¿verdad?, el único, como también lo hemos escuchado ya en esta mañana. El pastor lo estaba en la adoración también diciendo. Él es el único que puede y sabe multiplicar por 0. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Me imagino al rey David que volvía de esa batalla, haber peleado y ver su lugar de refugio. También le hemos cantado y adorado al Señor, destruido, incendiado, robado. Pero gracias a Dios él sabía bien. Estaba acostumbrado, ¿verdad?, a derramar su corazón y sabía de dónde tener fuerzas. Se fortaleció en el Señor. Gracias, Conchi. Es una bendición. Bueno, yo voy a continuar como os dije la semana pasada, porque últimamente estoy leyendo bastante en la palabra del apóstol Pablo y vamos a continuar con el apóstol Pablo en esta mañana. El apóstol Pablo, si quieres ponerle un título, apóstol ayer y hoy. Ese ayer es, ya sabéis, no es de ayer de 24 horas, es de hace unos cuantos siglos, desde que él estaba en ese primer siglo, pues entre nosotros. Y vamos a ir, hay 2 pasajes en los cuales me voy a centrar y solamente luego citaré uno más. Bueno, sabéis que, antes de nada, a modo de introducción, el apóstol Pablo, también Elvira lo decía, es eso, es uno de los que destacan tanto en la palabra que, pues, el que más escribió, el más prolífico. De hecho, yo estoy convencido, junto con bastantes otros, que sabéis que hubo un momento en Hechos capítulo 1 de la historia de la Iglesia, en que como Judas se ahorcó, pues en vez de hacer lo que el Señor les había dicho, esperad hasta que venga sobre vosotros el poder de lo alto, pues como pasaba mucho tiempo y pasaba un día y otro día y otro día más y otro día más, yo creo que ya al apóstol Pedro aquí algo no funciona, aquí algo no estamos haciendo bien, tenemos algún fallo, y en vez de orar y esperar en el Señor, pues se le ocurrió dar un estudio bíblico y dijo, es que nos falta alguien, nos falta uno, y por eso pues no puede venir esa promesa que estamos esperando, así que tenemos que elegir a uno de los que hayan estado con nosotros desde el principio. Y para mí, sinceramente, esto se equivocaron. Jesús les había dado unas instrucciones muy claras y esta elección fue antes de la venida de Pentecostés. Hicieron
lo que solían hacer en el Antiguo Testamento. Bueno, primero hicieron una oración muy espiritual, muy preciosa. Señor, tú conoces el corazón de todos los hombres, tú eres soberano, pero dinos, Señor, ¿a quién de estos dos que hemos escogido y que hemos marcado nosotros, a quién tú has elegido para que sea el sucesor de los 12? Sabéis que es el número 12 y más en el contexto del pueblo de Dios, pues era algo totalmente profético. Eran 12 las tribus de Israel y realmente en el retorno del Señor y cuando todo esto ya desaparezca, dice que hay una ciudad especial con 12 fundamentos con el nombre de los 12 apóstoles del Señor. Entiendo claramente, lo puedes discutir, para mí no es palabra del Señor, no está escrito ni revelado así, pero yo lo entiendo junto con bastantes otros, que esa elección de que Matías no va a tener su nombre ahí en esos 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Pero para mí pero no os dais cuenta que no es eso. Yo ya estoy preparando al que yo he levantado, al que yo tengo elegido como apóstol realmente, el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, el apóstol Pablo. Puedo estar equivocado, no voy a discutir con nadie, pero de verdad entiendo por todo lo que ha significado luego en la palabra el apóstol, y como él mismo dice, tenía que ser un testigo directo. El Señor mismo se le apareció y le llevó en revelación, y muchas veces el apóstol Pablo dice, yo recibí no de los hombres, no de los testigos que lo vieron aquí, yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. La revelación, de hecho, eran tan grandes que Dios tuvo que permitir que un mensajero de Satanás viniera para que no le subieran los humos demasiado a él en esa revelación, y le dio ese aguijón en la carne para que entendiera que era todo por la gracia de Dios. Pero bueno, ese es el precioso legado también que nos ha dejado este precioso apóstol Pablo, del cual podemos aprender tanto. Vamos a estos dos pasajes de la palabra. Y se refiere especialmente a la iglesia de Roma. Por eso vamos a leer en primer lugar en Romanos capítulo 1, era el propósito del apóstol visitar la ciudad de Roma. 1, vamos a leer desde el 10 hasta el 13. Dice, bueno, en el contexto en el 8, que está dando gracias al Señor por todos vosotros, por la iglesia de Roma, y a continuación dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, Pablo estaba orando que en el tiempo, en la voluntad de Dios, pues pudiera llegar a visitarlo, estuviera un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Fijaros, hasta a estas alturas el apóstol Pablo no conocía a ninguno de estos hermanos, porque no había llegado hasta Roma. Era una de las iglesias que él no había fundado, que pues Dios había permitido que levantar, pero él deseaba llegar a visitarles para, conforme a su ministerio, pues confirmarles en la fe y animarles. Dice, a fin de que seáis confirmados, esto es versículo 12,
esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 13, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así que el apóstol Pablo está expresando, abriendo su corazón, como siempre lo hacía, en gratitud por los hermanos, por la fe que tenían, y así, es así el estilo de cómo empezaba sus cartas, pero le pide a Dios que pueda tener un viaje próspero para llegar a verles. Ok, ¿sabéis cuál fue ese viaje próspero para irles a ver? El viaje próspero fue el de Hechos, capítulo 28. ¿Y cómo iba en ese viaje el apóstol? ¿Cómo iba? Iba preso, iba encadenado. De hecho, hace varios años antes ya, pues había sido puesto preso, se tiró allí en Cesarea bastante tiempo, como apeló a César, porque no quería ser juzgado por los judíos, apeló a César, pues el gobernador le dijo, está bien, has apelado a César irás. Y en el capítulo 28 se describe ese próspero viaje. La pregunta del millón: ¿fue un viaje próspero? A ver, de nuevo, opiniones. Naturalmente igual no, pero espiritualmente sí. Ok. ¿Fue un viaje próspero? Sí. Oye, yo creo, realmente es eso, y sobre todo en el siglo XXI, y en el seno de la Iglesia, yo diría que depende de lo que entendamos por prosperidad. Porque hay muchas cosas que, ya sabéis, en Internet podéis encontrar cualquier cosa de lo que dicen que es que Dios está conmigo, Dios me ha prosperado, y quien no esté prosperado y tenga el último Mercedes, etcétera, etcétera, es que no tiene fe suficiente, porque predican un falso evangelio, que yo entiendo que es ese evangelio que llaman de la prosperidad. Porque yo sí creo y confío en que Dios de verdad quiere que seamos prosperados, como realmente lo fue, y muy bien han señalado los pastores, nuestra hermana Tere, también Teresita, a la forma, entendiendo cuál es el plan y el propósito de Dios. Humanamente fue un viaje horrible, difícil, hasta perdieron la esperanza de sobrevivir ahí en medio de tanto naufragio. Pero fijaros, y vamos a leer el final de ese viaje, porque es lo que luego quiero resaltar. 28, donde en algunas de las Biblias dice como subtítulo Pablo llega a Roma. Y era la primera vez que él estaba llegando a esa ciudad que era la capital del imperio. Dice, después de todas las vicisitudes que habían pasado, los naufragios, las tormentas en Malta, todo porque no le habían hecho caso, porque él había advertido, no es bueno que salgamos de Creta, ya se aproxima el invierno, etcétera, etcétera. Y pasados 3 meses, dice el versículo 11 del capítulo
28, Hechos 28, a partir del 11, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Los que, no lo sé, los que tenéis la Biblia en papel, los otros lo tendréis más difícil. Si queréis ir a las últimas páginas donde aparecen esos mapas que suelen tener al final de la Biblia, vuestras Biblias, para que os deis cuenta. Habían salido de Creta, esa isla, y no de Creta, sino de Malta. Voy a comprobarle yo también. Habían salido de Malta y en primer lugar se acercan y llegan hasta lo que es la isla de Sicilia. ¿Ves? Ahí están, en donde dicen los viajes de Pablo. En el último viaje, pues llegan ahí a Malta y de ahí salen a Siracusa. Veis que Malta está bastante cerca de la isla de Sicilia. Entonces viajaron y en primer lugar pues llegan a Siracusa, esa ciudad de Sicilia, y luego ya continúan navegando y llegan a Regio. Esto es lo que dice el versículo 13. Llegados a Siracusa, estuvieron allí 3 días y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, que está al sur de Italia, pero ya en la península, en la puntita de la bota ahí de Italia. Y dice que navegaron, costeando ya, llegaron al día siguiente hasta la ciudad de Puteoli. Entonces dice que en este lugar parece ya que los hermanos entiendo que de Roma principalmente, pues habían extendido ya la noticia de que llegaba ese llamado Pablo, el apóstol que había estado predicando años antes, desde hacía muchos años, en todas las provincias, en todos los lugares de la zona. Entonces, allí en Puteoli, que también había iglesia, había hermanos, pues estuvo con ellos 3 días. Dice que, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días en este lugar y luego fuimos a Roma. Y desde las afueras de Roma, si veis en el mapa de nuevo, donde llega es hasta ese lugar que en la palabra pues llama el Foro de Apio, está bastante cerca de Puteoli. Llegan al lugar del Foro de Apio y continúan hacia las 3 tabernas, donde ya salieron muchos más hermanos a visitarle. Y lo que me encanta de este versículo 15, dice que al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Conectando un poco con lo que compartía Conchita, que no estábamos de acuerdo, yo no sabía ni de qué iba a compartir. Ahora, imaginaros también la imagen. Seguramente Pablo, después de ese viaje tan agotador, tan largo, estaba con el ánimo bastante agotado físicamente y con el aliento pues bastante desanimado. Pero dice que al ver a sus hermanos, que él no les conocía de nada,
Pero ¿cómo les pudo reconocer? ¿No os ha pasado de verdad que os habéis visto a alguien por primera vez en vuestra vida, solamente con la mirada, casi sin abrir ninguna palabra? Algo en tu interior te dice, ese es mi hermano en Cristo. Tiene una mirada especial. Estos hermanos, sin decir casi palabras, solamente al verles, dio gracias a Dios. Cobró aliento. Misión cumplida. He llegado a Roma. El versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Un viaje prosperado por el Señor conforme al plan de Dios, no conforme al plan de los hombres, pero conforme al propósito de Dios. Unas ideas nada más realmente sobre este viaje y este acontecimiento que pasó. Habría tantas cosas que decir sobre la vida de Pablo. Como antes ya señalé por encima, Pablo no conocía la iglesia de Roma, no la había fundado él, pero el domingo pasado, cuando yo estaba compartiendo que realmente la iglesia de Dios somos un cuerpo, y nuestra hermana Elvira, que tampoco nos habíamos puesto de acuerdo para nada, pero ella volvió a corroborar, ¿verdad?, en Efesios, que somos verdaderamente el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo tenía tantas ganas de llegar a Roma que, pues eso, era el epicentro. No había llegado anteriormente, pero quería llegar allí porque sabía que allí había una iglesia, y por eso está escribiendo en ese versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual de los muchos que el Señor le había dado. Quería comunicar, compartir con sus hermanos en Roma alguno de los dones espirituales, a fin de que seáis confirmados. Me encanta esta palabra, confirmados. No tiene nada que ver con lo que algunos nos hicieron de pequeños. La iglesia llamada católica romana, yo lo desmiento, para mí es la iglesia papista, porque yo soy católico, apostólico, pero español. Tienen ese rito que ellos llaman confirmación. Y realmente, según lo que yo aprendí y luego profundicé en el seminario, la confirmación era como pues la confirmación de tu fe en el bautismo. Como que en el bautismo, que tampoco es bíblico, como ya sabemos, y lo disfrutamos también, no tiene nada que ver con lo que ellos hacen, de echar un poco de agua para decir que ya eres cristiano, entonces, como es un bebé y no te estás enterando, cuando ya eres más jovencito, pues entonces te tienes que confirmar. Y ahí sí que llega el obispo y ya sabéis, la cachetada para que te acuerdes de mí, toma. Qué absurdo, cómo es la religiosidad y la religión. Pero de nuevo, hermanos, me duele que cada vez veo más religiosidad dentro de nuestro entorno, de las propias iglesias.
que piensan que por asistir a los cultos, y ya tengo, yo llamaba la misa de 11, ahora como bastantes de las iglesias somos de las 11:30. Cuidado, no nos convirtamos, estamos en peligro. Satanás quiere que nuestra fe se vuelva rutinaria, que no sea ese encuentro en el aposento, en el lugar de la tsunamita. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente y quería confirmar, es decir, afirmar en común esa fe, como él mismo lo dice en el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Eso significa confirmados, fortalecer la fe. Y es lo que Pablo hacía, lo veis, ¿verdad? Y se ve en el libro de los Hechos. Cuando él fundaba las iglesias, muchas veces podía permanecer muy poco tiempo con ellas, principalmente por motivos de persecución. Tenía que salir a otro lado, nombraba rápidamente ancianos en esa iglesia, pero luego, ¿qué hacía? Volvía a visitar para confirmarlas en la fe. Y ese es el plan y la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, a mí me encanta venir y visitar las iglesias, estemos o no estemos de vacaciones, esté en un país o en otro país, esté en cualquier lugar. Intento buscar un sitio donde poder congregarme, visitar y en la medida de lo posible, y si hay oportunidad, poner algo del don que Dios me ha dado para confirmarnos mutuamente, edificarnos mutuamente en la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Ese era el deseo precioso del apóstol Pablo para con la iglesia de Roma. Un poco más adelante dice en el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Qué curioso, anteriormente, y también lo registra el libro de Hechos, es el único texto que voy a mencionar fuera de estos dos que ya hemos compartido. En Hechos capítulo 19, versículo 21, Pablo ya se había propuesto llegar hasta Roma anteriormente, y dice en este versículo 21 del capítulo 19: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Es decir, ese era el propósito. Y curiosamente, en este viaje que él tenía previsto hacer a Roma, pero antes llegar a Jerusalén, pues fue allí en Jerusalén donde le detuvieron antes de ese próspero viaje. Había sido estorbado. Y de nuevo es eso. Muchas veces, y yo entiendo que sobre todo cuando estamos sirviendo al Señor, queremos hacer un plan, los que estamos en primera línea, digamos, sirviendo a Dios en algún ministerio, nos proponemos, planeamos, lo ponemos en las manos de Dios, pero a veces, como también el propio el apóstol Pablo, muchas veces, primero, o es
el Espíritu Santo el que dice, no, no es el tiempo, te frena, pero a veces también el diablo te estorba para que no hagas la voluntad del Señor, para que no lo puedas llevar adelante ese propósito. Pues realmente yo creo que era eso, el plan de Dios, el plan de visitarles según el deseo del corazón de Pablo ahí en Hechos 19, era bueno, lo que él no conocía, y como siempre, como el que está al control absolutamente de todo, sobre todo los tiempos, es el Señor, pues dice, sí, vas a llegar a Roma, pero un poco diferente a lo que tú tienes pensado y planeado. Vas a llegar bien encadenadito allí. Pero había sido ya eso, como digo, estorbado. Sea de una forma o sea de otra, no había podido en esa ocasión, pues eso, a la forma de Pablo llegar. Muy bien, ok, volvemos al versículo 14, bueno, no menciona nada en particular, solamente que consciente del llamado y del ministerio, pues él sabe que lo que quiere hacer en cada lugar es predicar el Evangelio. Así que dice en el 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Solamente señalar de nuevo y destacar ya casi de lo último que de su llegada a Roma, volviendo a Hechos al 28:15, que dice lo que hemos mencionado ya, al ver a estos hermanos que se acercaron, los de Roma ya salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y a las 3 tabernas, y por fin Pablo veía su rostro y pues dio gracias al Señor, cobró aliento. Ya lo he señalado, no les conocía, pero quiero solamente eso, destacar, porque eso sí nos afecta a nosotros hoy en día. ¿Qué mensaje le estarían transmitiendo estos hermanos que también deseosos de verle? Este Pablo que nos han contado, hemos oído en tantos lugares, provincias del imperio, ha levantado tantas iglesias, por fin le podemos conocer. ¿Qué sería lo que Pablo vio en ellos, en esa expresión de su rostro, que eso al llegar encadenado realmente, cansado, fatigado después de tantos meses de viaje, cansado, destrozado por completo, le transmitieron: tu mirada y la mía pueden levantar el ánimo o pueden tirar por tierra la vida de una persona. Dios quiera que nuestra mirada, nuestra expectación, nuestros ojos realmente al mirar a un hermano, sea cual sea la prueba, especialmente si vemos que
o está en medio o ha atravesado o está atravesando una prueba, le sepamos comunicar. Oh, bienvenido, tenía ganas de verte. Sin decir palabra, pero que sea nuestro rostro de gozo, de paz, que pueda decirle, bienvenido, has llegado, misión cumplida, Pablo, estás aquí ya. Era el deseo de tu corazón según nos escribiste en la carta, pero ya has llegado. Sé bienvenido entre nosotros, por fin te vemos. ¿Qué transmitimos? ¿Transmitimos bendición o transmitimos tristeza? La amargura y lo que hay en nuestro corazón también se transmite por los ojos. Proverbios también enseña bastante sobre esto. ¿Qué transmitimos en nuestras relaciones? ¿Qué transmitimos en nuestro entorno, ahí donde el Señor nos tiene? En nuestra casa, en nuestro hogar. Yo sé que Conchi ha abierto su corazón, pero yo me pregunto, ¿realmente en mi casa y con mis hijos estoy transmitiendo con mi mirada lo que ellos necesitan en ese momento? ¿O bien es ese cansancio, ese agotamiento o esa desesperación de ya no saber qué hacer más? Dios quiera que seamos como estos creyentes de Roma, que podamos infundir aliento y ánimo a todos los que nos rodean. Por supuesto, empezando por los que están más próximos a nosotros. Espero, hermanos, que de este viaje que sin duda alguna fue prosperado al estilo de Dios, porque allí es eso, pudo predicar el Evangelio aún estando preso, con esa libertad, como termina el capítulo 28 de Hechos, donde predicaba con libertad, y la epístola a los romanos precisamente también termina que los de la casa de César os saludan, y así. Hermanos, que hay tantas cosas. Para mí es la vida de este querido apóstol del Señor. Por eso estoy absolutamente convencido en lo personal que Dios lo está honrando ya en su presencia como solamente Él lo merece. Señor Jesús, yo te doy gracias una vez más por tu palabra realmente, porque siempre es viva, es poderosa, realmente nos fortalece, nos infunde aliento y nos sigue hablando día tras día. Señor, yo te doy gracias por la vida de este apóstol tan insigne como fue Pablo. Él que escribió esta gran parte del Nuevo Testamento,
a través de esta palabra nos sigue hablando a nosotros, tus hijos, y podemos ser también confirmados en la fe, con la revelación y con la palabra que tú le has dado. Vivifícala tú hoy, nuevamente, en cada uno de nosotros, Dios mío. Que por ti, por tu palabra, también, Señor, te pido que a cada uno de nosotros que estamos aquí en este lugar o en cualquier momento o en cualquier lugar lo puedan escuchar, podamos alentarnos con nuestra mirada, simplemente porque somos parte del mismo cuerpo, porque somos parte de la misma familia. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Conchi, pasa aquí delante que quiero orar por vosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Conchi, por abrir tu corazón. Todos hemos pasado y pasamos momentos difíciles en cuanto ya se nos secan las lágrimas, ya no podemos llorar más. Es verdad. Pero sabemos que también nuestros caminos, como bien Antonio ha compartido, es prosperado conforme a la voluntad de Dios, y lo que entendemos nosotros por prosperar, pues a veces no tiene nada que ver con lo que entiende Dios por prosperar, ¿no? Creo que todos estos tratos de Dios, tanto en la vida de Pablo como en cada una de nuestras vidas, son para el fortalecimiento de nuestra fe. Amén. Y llegar al último día de nuestras vidas agradeciendo a Dios lo que incluso sin ver lo que va a hacer hará en la vida de otros, incluso en la vida de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar por nuestros hermanos. Padre, te damos gracias por Antonio y Conchita, Señor, en estos días que han podido compartir con nosotros los bautismos y ahora, Señor, este tiempo, Señor Dios. Y te pido que tengan, Señor, días de tranquilidad, de paz, de sosiego, a pesar de las tormentas y de los problemas que se puedan levantar, Señor, en medio de ellos. Que tú, como dador de toda gracia, Señor, y dador de toda paz, Señor Dios, tú siempre tienes consuelo para nuestros corazones, Señor. Como bien el rey David decía, con un ejército acampe con nosotros. Nosotros viviremos confiados, Señor, porque hemos confiado en ti, te hemos demandado, Señor Dios, que estaremos en tu casa todos los días de nuestra vida, Señor Dios. Por eso fortalécelos y dale una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor Dios, para que sigan, Señor Dios, hablando las buenas noticias, las buenas nuevas, las boas novas. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Alguien llame a Diri, por favor, ahí, un momentito. Alguien llame a Diri ahí. Valeria, gracias. Vamos a despedir a Diri. Diri. Que Diri se nos va. Igual ya el domingo que viene no la tenemos aquí. Diri, ven para aquí delante que te vamos a cantar. ¿Quieres decir algo? ¿Hoy tienes vergüenza? No. ¿No le quieres decir nada a esta gente? No. No, pues ponte ahí en medio del púlpito, aquí al lado, que te vamos a cantar una canción. A ti, aquí mirando para ellos. Este es Diri. Vamos a ponernos. Le vamos a cantar, hoy no cumpleaños, pero le vamos a cantar que la amamos con el amor del Señor. Amén. Te amamos con el amor del Señor. Te amamos con el amor del Señor. Porque en ti podemos ver la belleza de nuestro Rey. Te amamos con el amor del Señor. Te amamos con el amor.
ti, Señor, la bendecimos, la cubrimos con tu sangre. Te pedimos, Señor, que tú la bendigas grandemente el resto del año, Padre, hasta que el próximo año la podamos volver a ver. Señor, guárdala, cuídala, Señor, llévala con bien con su madre. Y Señor, bendícela también en la escuela, cuando empiece, Señor, la escuela y en todo lo que haga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.